Estamos de regreso en el Congreso de la Mañana. No es mi primera entrada, ¿eh? Yo estaba aquí, solo que dejé a los chicos para que hablen de deporte. Entrada. Tú estabas aquí, pero tu primera entrada. Bueno, dejé a los chicos para que hablaran de deporte, así yo no me quedaba como una mususa en esa esquina. Y gracias a Dios que mañana es un cuarto bate y le entró de lleno. Así que estoy ya aquí. Y vamos. ¿Tú sabes un chin de deporte? No, pero he oído esa expresión, que se dice cuarto bate. Eso es por el cuarto bate. ¿Cómo se Casals, sí. Exacto, a propósito, que están aquí en la ciudad. Pero bueno, en lo que yo sí puedo intervenir es en todo esto que se está viviendo en nuestro Congreso Nacional. Como dicen, como trabajo. Buen dominicano, todo para último. Se acaba la legislatura y de urgencia tienen el Código Laboral, el Código Penal, lo han aprobado, pero hubo una situación. Y es que de la Cámara del Senado vino la Cámara de Diputados sin 9 artículos. Yo no entiendo cómo fue que se fueron 9 artículos en un documento, se borró, no se recuperaron. La hoja de Hipólito de aquella vez. O sea, no entiendo, en pleno 2025 pareciese que son hojas que se perdieron, pero los diputados se dieron cuenta, lo reintrodujeron y hoy continúan en esa labor. Debe de volver al Senado entonces para validar esos 9 artículos que faltaron. También en el día de ayer, la Procuradora General de la República, Jenny Berenice, se apersonó al Congreso para hacer unas observaciones. Parece que una vez aprobado en la Cámara de Senadores, pues ella leyó lo que se aprobó, lo que iba entonces a la Cámara Baja de Diputados. Ella también hizo observaciones y a toda carrera sigue trabajando en nuestro Congreso para que en el día de hoy salga un código penal finalmente. Yo no sé ni qué decir. Hay muchas expectativas, se ha trabajado bastante, como tú has dicho. Bueno, los que trabajan, a los que no trabajan tampoco están haciendo nada en este momento, porque hay algunos que tú no sabes para qué son diputados o para qué son senadores, porque no hacen absolutamente nada. Ahora, los que trabajan sí han tenido mucho compromiso en estos días, pues estamos hablando de la posible aprobación del Código Penal, aunque siento que se va a quedar de nuevo. No sé, no quiero ser pesimista, pero hay algunos temas y algunos artículos que también una gran parte de la sociedad no está de acuerdo y hay algunos que son cuestionables, que no entendemos cómo se aprueban, pero sabemos que los políticos buscan siempre beneficios para ellos. Por ejemplo, el caso de perimir la corrupción. Quien aprueba esto tiene una mente corrupta, pero bueno, ahí está casi aprobado ese artículo que pueda perimir es que ya llega hasta un punto, tiene un límite para perseguirlo en este caso, o un límite de tiempo. En este caso, para perseguir la corrupción administrativa, como se le llama, pero la corrupción gubernamental o la corrupción estatal. Entonces, permitir que perima la corrupción es tener una mente corrupta. Si el Estado Dominicano, si la República Dominicana permite que la corrupción perima en cualquier tiempo, pues se convierte en un Estado corrupto y así lo ha demostrado. Y ahí está. Y el Congreso de la República, una gran parte es corrupto. Pero es lo que tenemos, es lo que nos merecemos también, porque dice la misma Biblia que el pueblo tiene el rey que se merece. Entonces, en República Dominicana tenemos el Congreso corrupto que nos merecemos. Si usted no es corrupto, tranquilo, no se ponga el sombrero. Ahora, que se apruebe que la corrupción perima es un acto netamente de corrupción. Y ahí es simple. Permitir esto es porque es corrupto. No, yo y creo así que no. Otros puntos. No. Sí. Y así Javier, otros puntos también. En derecho, no solamente es lo que tú entiendas. No, claro, se supone claro que también hay garantías, que hay principios y que debe de haber reglas y normas para una salud de seguridad. Uh-huh. Entonces no puede quedar abierto, pero no la corrupción. Es que ningún delito, ninguna falta, ni siquiera en los asuntos civiles, están abiertos para toda la vida. Hay una prescripción máxima de 20 años en asuntos civiles. Después de 20 años ya no se puede reclamar por un hecho. Y 20 años parece mucho, pero no porque lo diga Gardel. Es que 20 años no son nada, por ejemplo, en casos, pero prescriben, porque es que tú tienes que darle garantía. Tú no puedes dejar abierto una situación de derecho
indefinido, porque eso te da una zozobra jurídica, porque eso es imposible hasta de reconstruir. Las mismas leyes para el tema de corrupción, las mismas leyes tributarias y financieras obligan a guardar información de 5 o 10 años, las mismas leyes bancarias. Imagínate que tú quieras hablar de un enriquecimiento ilícito, de algo que pasó hace 25 años. ¿Dónde tú vas a buscar los movimientos de ese banco, por ejemplo? ¿A dónde? Bueno. Si las mismas leyes y el tipo de lo que regula los bancos establece que son 5 o 10 años, porque hay una realidad. ¿A dónde tú, o sea, qué se va a tener, qué base de datos, qué archivo, qué equipos para almacenar de manera indefinida? O sea, hay que ser realistas, tampoco hay que hablar por hablar. Hay que ser realistas. Para almacenar de manera indefinida procesos, documentos, cuentas de banco, transacciones, es imposible. Entonces, tú dejarlo abierto por populismo y que al final, en 30 años, tú quieras empezar un caso y no se tenga, tú decir, eso fue que los del PLD lo borraron. No, mi hermano, ¿a dónde iban a guardar esos documentos? ¿Qué servidor te va a guardar los miles y miles de procesos de compras y licitaciones públicas que quizás en diario por 50 años? Entonces, lo mismo con banco, tú tienes que sacarlo con pinzas, no se puede hablar por hablar y hacer populismo. Yo lo veo muy bien. Ahora hay que saberlo defender, explicar y sustentar. Ahora, no es hacerlo por hacerlo y que crea. No, ahora, mira cómo yo te estoy explicando. República Dominicana se va a parecer a Argentina, a México, a Honduras, a Guatemala, a Perú, a Brasil y a España. Qué coincidencia estos países donde perime el enriquecimiento ilícito, inclusive en 10 años. Hay otros países que llega a 20 como Colombia. Pero entonces, qué raro que en Perú, que en Bolivia, que en Guatemala, que en Suiza, que en Alemania y que en Estados Unidos no perime los actos corruptivos. O sea, que sí se puede, Patricia. No Estamos es que hablando no se pueda, Guatemala, vuelvo y te digo. Un paísito como Guatemala, un paísito como Bolivia, un paísito como Perú, pero un país como Suiza y como Alemania y como Estados Unidos. En Estados Unidos hay actos de corrupción que tienen un plazo de 20, pero hay otros que sí, que se implican lavado de dinero, como casi siempre implica en los actos corruptivos en la República Dominicana o el crimen organizado, nunca perimen. Tú no estás entendiendo, te vuelvo y te explico. Es que colinda con otras leyes. Ajá. Es que no ganas nada con tenerlo sin una prescripción cuando a la hora de la hora tú le pidas a los bancos los movimientos y te digan, no, es que la ley a mí nada más me obliga a grabar 5 y 10 años. Entonces vamos a ampliar también esto. Porque entonces, hay que modificar la ley tributaria, la ley financiera, la ley bancaria, claro, la ley, o sea, perfecto. Es que, Patricia, 25 años peleando un código, no hemos podido lograr un código penal y tú quieres que para modificar el penal te modifiquen y te... Pero es que lo que tú estás diciendo tiene sentido, y entiendo tú como abogada, realidad. Tiene sentido en base a la realidad corruptiva que nosotros vivimos, en base a la realidad del mismo daño que nos han hecho los políticos, porque una cosa no tendría que ver con la otra en un sentido. Es decir, la corrupción es uno de los problemas de la República Dominicana, uno de los principales que cercena el desarrollo de nuestro país. Entonces, si ese es uno de los problemas, si se quisiera, se buscara la vuelta y se atacara. Lo que pasa es que se quiere permitir. Pero vemos cómo, Patricia, aquí nunca ha habido un alto funcionario condenado por corrupción. ¡Nunca! Bueno, sí, perdón. Salvador Jorge Blanco. Bueno. Y sabemos que eso fue porque Balaguer quería y quiso. Después, no ha habido, cuando digo alto funcionario, ningún ministro ha sido condenado por corrupción. Ningún ministro en la República, no me va a decir tú a mí que en 30 años, 30 estoy poniendo, no ha habido un corrupto, un ministro corrupto. Nunca ha habido, pero el caso Odebrecht, este es el único prototipo de país, el único paisito, el único país en el que Odebrecht no tuvo condenados. El único bendito país. Mañana salve, desde aquí. Ese cuando se conecta. No, es que la corrupción me tiene harto. Mañana, ayúdame. Patricia, te estoy diciendo algo simple que está ahí. No ha habido un ministro condenado en este país por corrupción. Tenemos sistema corrupto. Yo tengo la esperanza, pero mira cómo vamos con los casos, tanto Coral, el caso Pulpo, el caso Calamar. Yo tengo esperanza, a ver si definitivamente ya vamos avanzando. Pero aquí hemos tenido, tú sabes que los países, otros países, principalmente Estados Unidos, aunque no es el menos corrupto, pero trata de, por lo menos en cuanto a la corrupción, llevar a cabo los procesos y que hayan condenas.
Estados Unidos, tú sabes que nos tenía vetado a nosotros con el PLD, que fueron gobiernos extremadamente corruptos, y ahí están por lo menos las pruebas de lo que se indica, las pruebas de lo que ellos mismos, los mismos dirigentes, los mismos que están procesados en los casos Antipulpo, Calamar y otros, que han dicho que sí, que hubo corrupción. Entonces a mí me da pena y vergüenza de nuestro país y de nuestro Estado. Y asimismo, hay otros que son iguales que nosotros, estados corruptos, pero hay algunos que debería ser lo que nosotros tomáramos de ejemplo. Pero el Congreso no va a afilar cuchillo para su propia garganta, porque el Congreso está conformado de políticos, politiqueros y politiquitos que tienen la mente corrupta, muchos de ellos. Mientras tanto, mañana, lo que no se hizo en 20 años, lo que no se hizo en varias legislaturas, se está haciendo en 2 días. ¿Qué le parece? Sí, yo estoy observando a discreción todas las exposiciones que ustedes hacen, muy bien sustentadas cada quien. De su opinión. Y Javier... De que juéguesela. Sin presión. Y Javier manifiesta una postura con responsabilidad, ¿no? Frente a un tema de suma trascendencia como lo es, podríamos decir incluso la vida jurídica del país, cuando se habla de un código como ese. Sí. Ahora, ¿qué ocurre? A mí, Patricia, lo que más me preocupa es que se quiera cumplir desde el punto de vista, diríamos, teórico, de llenar un capítulo para que el 16 de agosto ustedes saben que una fecha patria de la República Dominicana, la restauración de la República, y el presidente y el primer poder del Estado, que es el Congreso de la República, tienen un encuentro en esa fecha, ¿verdad? Sí. Entonces, yo lo que temo es que para llenar el requisito de que ese día se dé como un logro de este gobierno, entre otras, diríamos, reformas que se han logrado, estén estos dos, por ejemplo, el Código Penal y el Código Laboral, que se quiera apresurar la cosa. Eso es lo único que yo temo. Después a mí no me preocupa nada. Lo que pasa Mira es que por qué, no hay Patricia. logro que Porque ya estamos acostumbrados. Tú eres abogada. No me preocupa porque ya estamos acostumbrados. Claro, Bueno, y no solo porque estamos acostumbrados, Javier, para que te sientas bien. No me diga la cosa para que a mí me sienta bien tampoco. No tanto así, no. No es un estado corrupto. No es un estado Este es un corrupto. estado Hay corrupción, pero no es un Claro estado que sí corrupto. que la hay. Es un estado Y la corrupto. va a haber también. Toda la vida. Y Sí, pero corrupción e impunidad aquí hay. Porque ese es el punto. Hay impunidad permanente. El Estado ha promovido la impunidad. Disculpe, continúe. Cuando él se conecta es difícil. Dígame, continúe. Es que él es la lucha de la corrupción. si nosotros, con esto concluyo, si nosotros no nos ponemos a pensar con cabeza fría, a veces es difícil tú pensar con cabeza fría. Claro. Y tú lo que pasa es que tú te haces presa o te domina el corazón caliente y piensa a través de esa sangre caliente, que es típica del trópico y de nosotros los dominicanos especialmente. Por eso hay tanto pleito en la calle. Nada más que salía ahí, esos choferes ahí al frente. Cómo uno le rebasa al otro en ese caminito que llaman la Francia. Un caminito contrario y pelean contigo. Y entonces ellos se ofenden y te quieren llevar esa sangre caliente. Si la gente pudiera pensar como la vida a mí me ha enseñado, con la cabeza fría, uno tiene otro concepto de la vida. Y con la cabeza fría, ¿qué lectura con la cabeza fría yo creo. usted le da a esto que estamos viendo en el Congreso en 2 días a vapor? Bueno, veo un espectáculo innecesario por un lado. Por ejemplo, lo del tema de las causales, a mi juicio se ha convertido en un espectáculo. Sí. En grupos que realmente quieren ellos hacerse los representantes, entre comillas, de toda una sociedad, una cultura y una historia, que ya en otro tema podríamos tratarlo, porque conlleva muchas palabras. Y número 2, el tema del Código Laboral, que ustedes no sé si lo mencionaron también. Sí, es el que viene ahora, la otra parte exacto, también. El Código Laboral, con esto yo concluyo con este tema. Dicen los empresarios que ellos esperan la otra legislatura, inclusive. ¿Tú sabes por qué, verdad? Por el tema de la cesantía. Ahí está en juego el tema de la cesantía, como dice Javier. Claro, y va a tener que... Y cada quien jala para su lado, como dice el pueblo. Yo le tengo la Sin solución. embargo, cierro esto. Oye, Patricia, tú eres abogada y conoces mejor que nosotros de leyes. ¿Tú sabes cuántas leyes hay en este país?
No, es que yo creo que nadie sabe. no caben estamos aquí. sobrepasados. Pero que ¿Y a quién le Yo importa siempre lo que he se cumpla o no se cumpla? Muchas no se cumplen. Entonces, a veces quieren complicarle la vida Sí. al país por simplemente teorizar o para que lo vean, para hacerse sentir y para tener la opinión pública, que no tienen absolutamente, me refiero a los sectores Sí. levantiscos que viven criticando todo y que entienden que las cosas deben hacerse del color y el tamaño que le convenga a ellos. No hay que acomodarse al mundo de hoy, no solamente al país. Hay que acomodarse. Oye, Javier, oye, Patricia, el mundo no es el mismo de ayer. ¿eh? No, claro que no. Y podríamos discutirlo después. Claro, No, claro. y seguirá rápido igual el mundo. Por eso la prisa en esto yo la veo innecesaria. Aunque entiendo desde afuera que el 16 de agosto está ahí y que algo hay que exhibir. Y qué más fácil que esto, porque no se puede acabar un puente, no se puede acabar una carretera, no se pueden construir aulas Escuelas en 10 no días. se construyen. No se pueden sé. construir escuelas en 10 días, no se pueden tener un resultado de una evaluación a profesores mejores, no se puede haber hecho un plan para el rescate de la agricultura, no se puede hacer nada en 15 días. Sin embargo, los diputados y senadores sí, con esa mayoría que se tiene, con esa línea partidaria, pueden favorecer a llenar ese discurso de contenido. Y Claro. definitivamente estamos viendo en el Congreso que los diputados y los senadores están trabajando de verdad, de manera sin pausa, de manera encomiable, de manera extraordinaria. No han dormido, salen a las 3 de la mañana según el presidente de la Cámara de Senadores, o Pacheco, no sé cuál de los dos fue que dijo, que están trabajando hasta de madrugada, la comisión corrida, que salen de una comisión a una sesión y vuelven a una comisión, porque parece que saldrá el humo blanco en el día de hoy y habrá código penal. Bueno, yo tengo mis reservas, pero por un lado, ojalá por un lado podamos tenerlo, pero con ciertas debilidades, pero se necesita. Y como hablaba Damián Arias Matos ayer, decía, y siempre lo hemos dicho, no es posible que no tengamos una condena real para un caso cuando un delito tan grave, un crimen tan grave como lanzar un tipo de ácido al rostro de una persona o al cuerpo de una persona. No es posible que no tengamos una tipificación exacta de estos hechos, al igual que, aunque hay un problema en el caso de los delitos, el cómplice. Hay unas dudas ahí en la figura del cómplice, pero hay muchas otras cosas que se van a resolver. Va a quedar, pero va a ser mejor que el de Que lo antes. que está. Va a ser mejor que el que tenemos ahora mismo. Y por un lado, ojalá se apruebe, aunque muchos no están de acuerdo con que se apruebe. En el caso del código laboral, yo le he dicho a los empresarios que se pongan de acuerdo. Paga la bonificación, que muchos no la pagan, y esto lo voy a repetir permanentemente. La bonificación es la exigencia de la ley del 10% de las ganancias distribuidos en todos los empleados. Pero muchos ponen gastos que no son reales de la empresa, pero se les permite. Muchos hacen un rejuego y les roban al Estado y también al empleado. Entonces, tú no puedes querer no pagar bonificación porque tú sí compras carros, si le compras casas, si compras de todo y tienes 10 años sin reportar ganancias. Una funda que le voy a matar el discurso a Javier. 10 años sin reportar gallo, ganancias. no, No, espérate. 10, 15 años. 15 años sin reportar ganancias y ese 10% nunca te lo repartes. Entonces, para colmo, también quieres cercenar y cortar no, dale con tu funda. Y cortar, eso lo inventé yo, no vengo a usar en mi contra. Entonces, yo te voy a preguntar ahora. Vienes también a querer cortar la cesantía. Ok. ¿Qué tú quieres decir? 15 años sin ganancia. Y cuando hay pérdida, el trabajador me va a devolver los salarios que le he pagado. No se distribuye, espérate, que el salario. ¿Ven? Espérate, no. Porque tú quieres estar en los beneficios y la pérdida. No. Es que lo dice la ley. Espérate, Patricia. La ley dice que tú debes distribuir. Usted tiene una empresa. El trabajador tiene su paquete salarial. Ese 10% de la ley, señor, uno tiene que saber de dónde viene la ley. Y por eso la importancia de tener gente que la actualice con el tiempo. Pero entonces no se cumple, Patricia. Tú engañas al Estado y me engañas a mí. ¿De dónde venimos? Venimos de la esclavitud.
de los abusos, pero ya el mundo cambió, como decía Mañana, y ya no es el pobre trabajador, ahora lo usan en contra del empresario, por eso es tanta informalidad, porque la gente no quiere constituir una empresa para pagar el costo de la empresa, lo anticipo, los impuestos y también tener un trabajador, no, te está asfixiando, perdón, te lo estoy ahogando. No, porque... Y también que hay que darle un 10% de los beneficios. Es todo. Mire, aquí hay que hacer una reforma integral de nuestra ley. Lo que pasa es que cuando un diputado va a su casa para que vote por él, usted que no sabe de eso le dice, ¿y cuáles son tus propuestas? Entonces el diputado se inventa 75 propuestas de leyes para que tú votes por él. ¿Qué propuesta ni propuesta? Si se desarrolla el uso del espacio nuclear, porque eso afecta a la capa de ozono. Usted tiene un impacto positivo, no averigüe cuál es la posición de ese diputado en cuanto a las leyes laborales, en cuanto al tema impositivo, en cuanto a la seguridad social, en cuanto a los hospitales, el manejo de los recursos del Estado. No esté pidiendo propuestas, que qué propuestas si aquí hay leyes suficientes. No, leyes hay, lo que pasa es que no se cumplen, pero por ejemplo, esa misma no se cumple, porque tú me estás diciendo que bueno, los beneficios, pero que cuando hay pérdidas. Es que el sistema de este país no está para poder repartir los beneficios. Pero entonces, está en la ley, pero el sistema no te permite. Mira, Patricia, te lo voy a matar yo ahora en la funda. Primero es que hay muchas empresas que le pagan un sueldo paupérrimo. Hay algunas que no pueden pagar mucho más, pero hay algunas que pagan un sueldo de cebolla, como aquel que se mencionaba hace mucho tiempo. Por otro lado, entonces, estamos hablando que tú puedes tener a un empresario que cambia sus jipetas y sus casas y viaja a cada rato y tiene un empleado que no gana más ni siquiera el mínimo, pero para colmo, esas ganancias que tú tienes que no son solo del empresario, que no son solo del dueño de la empresa. Y esto te lo estoy diciendo sin pasión y te lo estoy diciendo en una realidad. Si tú tienes ganancias anuales, repártete, es el 10%. Es la punta del iceberg, menos de la punta del iceberg. Es menos, es el 10% que tú tienes que repartir. Es decir, el 90% tú puedes comértelo y entrártelo por donde te dé la gana. Pero el 10% repártelo y no inventes una cosa y otra. Y tú tienes 20 años sin ganancia. Mentira del mismo diablo. Eso es otra cosa. Y Maguín fue muy bueno en eso. Pero volvemos al Congreso. Habemos Código Penal seguro hoy. Y mañana nos va a ayudar a entender ese discurso del presidente. 16 de agosto con esos logros. Código laboral, Código Penal. ¿Usted va a ver ese discurso? De utopía. A propósito, aquí hacen un programa para analizar esto. Sí, después. No el mismo día, porque el día hacemos, pero después lo analizamos. Ajá. Así que comienza a tomar nota. Sí. Yo creo que ya usted sabe todo lo que va a decir. Mira, los muchachos, son dos muchachos, a nivel de lo que es la cronología física, lo que es la juventud. Ya lo quiero. Son dos jóvenes. Ya. Ellos hablaban ahorita de matar el gallo en la funda. Algo muy típico del campo de nuestro país y sobre todo el Cibao, y que tiene su origen en las galleras. Lo de matar el gallo en la funda significa, y Arnulfo Gutiérrez, aquí ustedes lo conocen, un empresario próspero que sabe de eso. José Izquierdo, el profesor que es de aquí, que es un experto también en materia de gallística. Y puedo citarte otro, el embajador, por ejemplo, en la Santa Sede del Vaticano, mi tocayo Víctor Suárez también es gallero y sabe de eso. Sí. Matar el gallo en la funda es... Ustedes saben que en la gallera es el lugar donde se echan las lidias de gallos o el pleito de gallos, la pelea de gallos, que son apuestas. Y los gallos, cuando se van a llevar al escenario de la pelea, se llevan en una funda regularmente para que no le afecte ni el frío, ni el sol, ni el calor. Claro, una funda especial. Desde la traba, que es donde ellos se entrenan, ¿verdad? Lo entrenan. Y matarlo en la funda es que antes de comenzar la pelea, uno de los gallos mata al otro. Porque a veces lo ponen, lo topan, el famoso tope. Si lo topan, quiere decir que para que se cojan tirria, como decimos en Villa Altagracia, se le pegan los picos y ellos se tiran ahí y se conocen para matarse, porque es un juego muy, muy violento y muy cruel, por cierto. Y entonces mataron en la funda antes de comenzar la pelea. Y cuando ustedes hicieron, me recordé
de esa expresión popular de matar el gallo Le en la funda. maté el gallo en la funda, Javi. vivito, Ahora, mi pregunta quedó es, vivito el gallo. ¿quién mató el gallo en la funda de ustedes dos? Yo ¿verdad? se lo maté a Quedó Javi. vivo. No, tu argumento No le te faltó. convencí. No, le faltó. Vamos a le una faltó. pausa entonces, hombre. a ver si lo acabo de matar detrás de cámara. Seguimos en breve. Adiós, pero.